Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena y de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar los primeros lugares en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió: Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Nos dice Jesús en el Evangelio que el hombre siempre puede estar preocupado por las cargas de cada día, pero que hay también quien echa las cargas, y las cargas siempre son pesadas. A los fariseos les dice que no se olviden de lo más importante, porque ellos se preocupan de mirar o de cumplir las leyes pequeñas, como el pagar el impuesto por las verduras o las hierbas que ocupan, como la hierbabuena, la ruda, pero se olvidan de la justicia, que es lo más importante. Y les dice que se parecen a los sepulcros que no se ven, que la gente pasa sobre ellos. Cuando nosotros conocemos algunos panteones de los pueblos, vemos que hay muchos sepulcros abandonados, otros que incluso efectivamente ya desaparecieron, ya no se ve ni la cruz ni el borde. Algún día lo vimos y después no lo vemos ya, porque todo se ha sentado y la gente pasa sobre ellos. No sabe ni quién estaba ahí. Cuando Jesús pone este ejemplo, dice: la gente pasa sobre ellos, ni siquiera los toman en cuenta. Así están ustedes, como estos sepulcros. Al estar hablando así, Jesús le increpan también los doctores de la ley y le dicen: Maestro, al hablar así nos insultas. Ah, qué bueno que me recuerdan, dijo Jesús. Ay de ustedes, doctores de la ley, qué bueno que se dan cuenta. Pues ahora les digo: ay de ustedes también, porque imponen cargas muy pesadas a los demás, que ustedes ni siquiera con el dedo las pueden llevar. ¿Qué? En fin, que la carga siempre será un peso. San Lucas nos habla de cómo son los escribas y fariseos y doctores de la ley los que imponen la carga. El Evangelio de San Mateo nos va a hablar de que es Jesús el que pone la carga. Solo que él mismo dice: mi carga es ligera. Vengan los que estén cansados y fatigados por la carga, vengan a mí y yo les aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La invitación de Jesús es a llevar la carga, sí. Siempre habrá cargas, les decía al principio. Piense, por ejemplo, cada quien, ¿qué cargas lleva en ese momento? Cargas que ha adquirido, que ha tomado. Hay cargas que ni siquiera nos compete llevar, pero nos las tomamos y ahí nos las llevamos, ¿verdad?
finalmente van siendo cargas, aun cuando directamente no nos estén afectando, pues ya no la tomamos esa carga. Jesús nos dice: vengan, tomen mi yugo sobre ustedes. O sea, Jesús no nos pone un yugo a cada quien, una carga a cada quien, no, es mi yugo, es mi carga, es la carga de Jesús. Tómenlo. O sea, únanse a mí y aprendan a caminar conmigo. Quien no aprende, inútilmente se va a cansar. Puede unirse, sí, a Jesús en el yugo, pero quiere hacer su propia voluntad, va a hacer esfuerzos inútiles por avanzar. ¿Sí? En cambio dice Jesús: aprendan de mí. Tomar el yugo y caminar con Él, aprendiendo cada día. Aprendiendo es mirar cómo mira Jesús, cómo camina Jesús, cómo habla Jesús, cómo escucha Jesús ante los distintos momentos de la vida, cómo lo hace Jesús. Y así entonces dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Cómo saber si estamos caminando con Jesús o no? Pues solamente si tenemos el mismo espíritu y caminamos bajo el mismo espíritu de los hijos de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo hoy en la primera lectura. Si caminamos con el mismo espíritu de Dios, sabremos cuáles son esas manifestaciones de que estamos caminando bien con el mismo espíritu. Pero también vemos cuáles son las manifestaciones de no caminar con el mismo espíritu de hijos de Dios. Y hay una lista grande de las dos. ¿Cuáles son los frutos del espíritu de los hijos de Dios? Nos dice hoy la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ya no hay ninguna ley que sea una carga para nosotros si los frutos del espíritu son estos. Pero si los frutos del espíritu, que no es el espíritu de Dios, se manifiestan en nosotros, pues es señal clara de que no estamos caminando con Jesús. ¿Cuáles son esos frutos que no son, las manifestaciones que no son frutos del Espíritu Santo? Dice: estas obras se manifiestan en el desorden egoísta, en la lujuria, en la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes a ello. Por ello, dice San Pablo, por eso les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Nosotros nos daremos cuenta en qué cosas todavía estamos luchando para salir de ellas, sabiendo que no entraremos al reino de Dios si estamos viviendo así, nuestra propia voluntad, nuestros propios gustos o nuestros propios deseos. ¿Claro? De ello cada quien tendremos que analizar nuestra vida. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia, primero, de no echar cargas sobre los demás, no querer que los demás carguen con lo que nos corresponde a nosotros. Después, aprender de Jesús, que nos dice: vengan a mí, tomen mi yugo, que aprendamos a caminar con Él. Y que al darnos cuenta también de las obras que realizamos, veamos si son obras del Espíritu o no. Si no son, que nos acerquemos a la misericordia de Dios
no solo para pedir perdón, sino también para recibir la gracia que nos fortalezca en nuestra lucha diaria. Que así sea.